Amigos de la Gaceta de la Iberosfera, bienvenidos a esta entrevista. Hoy vamos a hablar sobre México. Yo soy Jovel Álvarez, gracias por estar con nosotros. Tenemos desde Ciudad de México, me parece, a Fernando Rodríguez. ¿Cómo está? Hola, Joel. Muy bien, gracias. Un saludo a todos todo el auditorio y a todos los lectores de la Gaceta. Pues estamos felices de poder conversar sobre México, un país al que seguimos con atención. Yo viví en México, de hecho, 4 años, allá estudié, y pude ver el proceso político que llevó al poder a Andrés Manuel López Obrador. Coincidirás probablemente en que ya durante la campaña eso parecía inevitable, ¿no? Parecía, a pesar de la lucha que se estaba dando dentro de la oposición, era demasiado el descontento. Sí, eso es verdad. López Obrador tuvo la habilidad, al igual que otros líderes populistas iberoamericanos, de aprovechar el descontento que existían en amplias capas de la población mexicana para construir un relato donde él prometía soluciones inmediatas, soluciones simplistas a los problemas muy complejos que tenía el país. Y justamente tuvo esa habilidad para crear ese relato y venció contundentemente en las elecciones presidenciales de hace ya más de 2 años, ¿no? Trabajaste en la campaña de Ricardo Anaya, ¿verdad? Así es, estuve en la campaña presidencial de Ricardo Anaya como el portavoz de la campaña. Claro. Esta campaña de Anaya tenía varios retos y la verdad es que habiendo estado en México, habiendo comprendido la realidad del país, tengo que decir que me sorprendió mucho la alianza de los partidos que se conformó para combatir a López Obrador. Me sorprende más ahora porque si vemos bien lo que es alianza, teníamos al PAN y también al PRD, partido fundado por López Obrador, que es socialista igualmente. Yo quisiera saber, después de estos años de gobierno de López Obrador, ¿cómo valoran esa alianza? ¿Resultó positiva? ¿Dio algo más? Porque parece complicado enfrentarse a alguien acompañado por la misma ideología. Bueno, hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Primero que el presidente que estaba entonces gobernando en México, Enrique Peña Nieto, era un presidente que estaba involucrado en muchísimos actos de corrupción, que era alguien que además estaba muy mal valorado por los mexicanos, era alguien acusado también por su enorme frivolidad, tanto la de él como la de su gobierno, ¿no? Eso, digamos, era un elemento, ¿no? Hay otro elemento que tiene que ver un poco con el sistema electoral en México, y es que en México, a diferencia de prácticamente el resto de los países de Iberoamérica, no existe la segunda vuelta presidencial. La elección es a una vuelta y el que tenga un solo voto más es el ganador de la elección. Entonces, eso obliga a los partidos a construir alianzas electorales desde antes de que se dé la votación, a diferencia de lo que ocurre en otros países donde las alianzas se construyen después de la primera vuelta y de cara a la segunda vuelta, ¿no? Entonces, en ese sentido, se hizo un frente en donde, sin embargo, se tenía una propuesta, yo creo que de avanzada, una propuesta de modernización del país, una propuesta que buscaba luchar contra la corrupción, en el caso que era uno de los principales problemas que existían en el país, por lo que te comentaba del presidente Peña Nieto. Era una alianza también que garantizaba las libertades públicas, la libertad de mercado, desde luego, con un énfasis también en la política social. México es un país que tiene aproximadamente a la mitad de su población en pobreza, y nosotros creíamos que a través de esa alianza podíamos también quitar votos de personas que pudieran pensar en votar por López Obrador, ¿no? Finalmente, como te decía, López Obrador tuvo la habilidad de canalizar este gran descontento que existía y por eso pues obtuvo ese triunfo tan fuerte, ¿no? Hoy, sin embargo, lo que vemos es que en México, digamos, en el sistema de partidos, el Partido Acción Nacional, que era el principal partido de esa alianza, el partido, de hecho, al que pertenece Ricardo Anaya, pues hoy es prácticamente la única alternativa político-electoral a lo que significa este régimen de un populismo autoritario, ¿no? Entonces, pues, digamos que en el Partido Acción Nacional tenemos ese gran reto de lograr canalizar hacia nosotros a todos los que ahora están descontentos y también a los que están decepcionados, que han votado por López Obrador, pero que hoy están arrepentidos precisamente ante la falta de resultados que este gobierno no ha tenido. Es una tarea difícil porque el descontento justamente, a ver, el gobierno de Peña Nieto desde luego tuvo temas muy delicados, implicaciones gravísimas,
Pero el descontento también iba hacia la gestión del PAN. El gobierno de Felipe Calderón, particularmente cuando estalla la guerra contra el narcotráfico, desata en México una violencia de la cual no se ha salido hasta hoy, ¿no? Ha sido un ciclo sin fin. Entonces, ¿qué decirle a la gente que de manera justificada además tiene desconfianza por el PAN después de haber metido al país en esta guerra contra el narcotráfico? ¿Cómo lograr que ahora piensen que puede resultar una alternativa viable? Bueno, el PAN gobernó en efecto 12 años a nivel federal con el gobierno de Vicente Fox y el gobierno de Felipe Calderón. Y en esos 12 años hubo avances muy importantes en México. Se construyeron muchas instituciones democráticas, muchas instituciones que lo que buscaban precisamente era ser un contrapeso al poder, porque veníamos desde antes de un régimen profundamente autoritario durante prácticamente 70 años en México, que fue lo que duró la hegemonía del PRI. El PAN, además, los 12 años que gobernó, fue un partido que generó desarrollo económico, que también tuvo avances muy importantes en materia de combate a la pobreza. Sin embargo, como bien mencionas, la percepción que se le quedó a gran parte de la población, y quizás fue también un error nuestro no haberlo sabido comunicar, fue que esta lucha que se dio en contra del crimen organizado, pues fue una lucha que en realidad desató más violencia. Es un tema complejo el tema del crimen organizado, no necesariamente fue así. El crimen organizado ya tenía una presencia muy fuerte en todo el país y estaba infiltrado en las fiscalías, estaba infiltrado en los órganos de procuración de justicia, en los órganos de seguridad pública, y era necesario combatirlo. Quizás la forma como se hizo y la mala forma para comunicarlo fue lo que generó que en efecto hubiera una percepción negativa. Sin embargo, yo te puedo decir que, por ejemplo, al día de hoy, el PAN gobierna en 10 estados del país. El país tiene 32 entidades federativas, el PAN gobierna en 10. El PAN gobierna en más de 400 municipios. Y los gobiernos del PAN a nivel local son bastante bien valorados por los ciudadanos en México, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos transmitirle de cara a las múltiples elecciones que habrá el próximo año es que el PAN gobierna bien, con resultados, sin demagogia, sin populismo, y eso también nos puede acreditar como una alternativa a los malos gobiernos de Morena, que no solamente son a nivel nacional, sino también a nivel estatal y municipal. ¿Cuáles son los peores vicios del gobierno de López Obrador en cuanto al carácter autoritario? ¿Qué es lo que tal vez a nivel internacional no se está viendo y que ustedes lo viven cotidianamente? Bueno, López Obrador es un personaje profundamente autoritario. Él no se asume como un jefe de Estado que deba de gobernar para todos, sino como el líder de una facción que aspira a avasallar a todas las demás. Y en estos 2 años que ya están por cumplirse de gobierno de López Obrador, hemos dado pasos agigantados hacia un régimen vertical, hacia un régimen profundamente autoritario. Hemos visto cómo el presidente López Obrador ha invadido a los otros poderes. Hoy ya tiene, por ejemplo, una mayoría afín en la Suprema Corte de Justicia. Ha también capturado los órganos constitucionales autónomos, por ejemplo, en materia de protección a los derechos humanos, en materia de regulación energética. Es un régimen, además, profundamente ideológico, ¿no? Es un régimen que, al igual que otros regímenes populistas, polariza al país, crea divisiones, y esto lo hace todos los días desde el poder. Todas las mañanas el presidente López Obrador tiene una conferencia de prensa, comparece ante los medios de comunicación y todo el tiempo se la pasa denostando, insultando a quienes somos sus opositores. Entonces el país está profundamente polarizado, y a eso hay que sumarle una pésima gestión en materia económica. El país está ante la contracción económica más grande de los últimos 100 años, ¿no? Lo que se ha traducido en más de 1 millón de empleos perdidos y en aproximadamente 15 millones de nuevos pobres. Y por otro lado, una pésima gestión en materia también de la pandemia del COVID-19. En México tenemos ya cerca de 100,000 muertos, según datos oficiales, y habría que contar todavía pues, los datos no oficiales, ¿no? Sí. Y a esto hay que agregar todavía una mala gestión también del tema de la violencia. México ha continuado en una espiral de violencia, y el año pasado, el 2019, fue el más violento, los más asesinatos de la historia reciente, ¿no? Entonces, la gestión de este gobierno a 2 años de distancia ha sido una gestión verdaderamente catastrófica. Vale la pena retomar esto de las cifras oficiales, de lo que se dice son los casos en México. Según estas cifras, 867,559 casos. En cuanto a los fallecidos,
87.415. ¿Qué tan confiables son las cifras que da el gobierno? Bueno, desde luego no lo son por dos razones. Primero, en el caso de los fallecidos, ha habido varios especialistas que han insistido, sobre todo comparando con el número de personas que han fallecido en el mismo periodo de tiempo en otros años, que hay aproximadamente un subregistro de 3 personas por cada una de las que se contabiliza oficialmente. Es decir, ese número de fallecidos habría desgraciadamente que multiplicarlo por una cantidad cercana a 3, es decir, estaríamos hablando de más de 250,000 personas que han fallecido como consecuencia de la pandemia. Y en el caso de los confirmados, de los que se han confirmado que padecen o han padecido esta enfermedad, hay que tener en cuenta que México es de los países en todo el mundo que realiza menos pruebas. Evidentemente, mientras menos pruebas se hagan, menos casos se van a detectar. Y aún así, tenemos ya casi 1 millón de personas detectadas. Pero esta cifra, algunos especialistas incluso aseguran que habría que multiplicarla por 20 o por 30, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, insisto, que en México casi no se hacen pruebas, a diferencia de lo que pasa en otros países donde la realización de pruebas ha sido un mecanismo para detectar contagios y para romper las cadenas de contagio, ¿no? En México no se ha hecho eso. Ha sido, como decíamos, una gestión catastrófica de la pandemia y desgraciadamente eso ha afectado, por un lado, la salud y por otro lado también la economía del país. De hecho, si nos fijamos en el mapa, este es un gráfico que ofrece Google de la ola de la pandemia. Vemos que tiene una forma particular, porque ya para estas alturas del año la mayoría de los países bajaron la segunda ola, la primera ola, están enfrentando la segunda. Y en el caso de México no, parece que es una primera ola muy, muy larga, muy prolongada, que no acaba. Entonces, evidentemente, las políticas públicas que pudiesen haber sido tomadas no han sido las mejores. Está, desde luego, el papel de López-Gatell, quien fue confrontado por la senadora de su bancada, Lili Telles, de una manera bastante contundente. Y yo quiero preguntarle por esta senadora, Lili Telles. Ella era de Morena, ella hizo campaña por Morena. Ahora se une a la bancada del PAN porque está profundamente disgustada con lo que ocurre en el gobierno, pero quisiera preguntarle si se recibe su presencia con algún tipo de reserva por el lugar de donde viene. No, de ninguna manera. Y déjame comentarte un par de cosas. Primero, Lili Telles, antes de incursionar en la política, ella tenía una trayectoria muy importante en los medios de comunicación del país. Ella es una de las presentadoras de televisión más conocidas y más valoradas en México. Precisamente por eso es que en su momento Morena la invita a ser su candidata al Senado en el año 2018. Ella, de buena fe, en un afán por participar, es candidata de Morena, llega al Senado, pero justamente estando ahí en el Senado, ella se da cuenta de la pésima gestión en todos los temas de este gobierno. Ella, sobre todo, hay un tema con el que tiene muchas diferencias al interior de la bancada de Morena, que es el tema de la defensa de la vida. Varias senadoras de Morena han promovido la despenalización del aborto en todo el país. Ella, pues desde luego no comparte esos puntos de vista y por otro lado también empieza a ser muy crítica de la gestión del presidente López Obrador. Entonces ella se da cuenta que su manera de pensar está mucho más cerca del Partido Acción Nacional y por eso es que finalmente viene a nuestra bancada y sin duda, como bien mencionabas, pues se ha convertido en uno de los principales herramientas legislativas con las que hemos contado y es desde luego una senadora muy valiente y que está dando batallas muy importantes en el Senado. De hecho, espero poder conversar con ella muy pronto y la pregunta que me surge es si ella no se dio cuenta de que estas posturas que venían antes desde Morena, o sea, ellos siempre han hablado, porque eso sí tienen normalmente, ellos suelen decir bien cuáles son sus posturas y no sorprenden, normalmente se mantienen en ese guión y la gente vota por ellos sabiendo lo que ellos buscan, ¿no? Lo que ellos pretenden hacer en el país. Y ella aceptó estas condiciones, participó en una campaña en el estado de Sonora y finalmente llega al Senado. Entonces, me parece que es valioso. Y de hecho, vi una entrevista que le dio a Broso hace pocos días, en la cual ella decía y reconocía, a ver, a mí me quedan debiendo porque lo que me prometieron finalmente no se cumplió. Yo creo que es una postura interesante para analizar. Sí, hay que tener en cuenta algo. Ciertamente, como bien lo dices, la izquierda suele dejar claras sus promesas.
Sin embargo, en el año 2018 fue un contexto diferente, porque López Obrador empezó a captar votos de todos lados. Incluso, por ejemplo, uno de los partidos que postuló a López Obrador, el Partido Encuentro Social, es un partido conformado mayoritariamente por iglesias evangélicas. Entonces, en algunos temas, López Obrador no se definió e incluso dio a entender que podía compartir visión con estos actores, ¿no? Porque él se postula como una persona creyente, de hecho, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que López Obrador manipula la religión con fines políticos, ¿no? Nosotros evidentemente respetamos las creencias de todas las personas y pedimos respeto también a las de cada uno de nosotros, pero más bien lo que hemos visto es que al igual que otros líderes populistas, igual que en su momento hizo, por ejemplo, Hugo Chávez o sigue haciendo Nicolás Maduro, pues manipulan las creencias de las personas, pero en realidad lo que vemos es que la agenda ideológica de Morena pues se contrapone completamente con los principios más elementales, por ejemplo, en este caso, la doctrina social cristiana. Claro. Quiero preguntarle acerca de un tema que a mí me ha preocupado siempre, desde que vivía en México y lo sigo con particular atención porque además tengo muchos amigos periodistas allá, y es, bueno, desde luego la censura y la violencia en contra de los periodistas. El gremio periodístico, por lo menos el gremio que yo conocí o con el cual tuve relación, diría que mayoritariamente apoyó la llegada de López Obrador al poder. Es un gremio que mayoritariamente se define como de izquierdas. Entonces, digamos que esperaban un cambio en cuanto a lo que venía de antes. ¿Qué es esto? Y se lo voy a decir con toda apertura. En el gobierno de Felipe Calderón hubo intentos de censura hacia Carmen Aristegui, lo logró de manera muy contundente Peña Nieto ya en el poder. Entonces, cuando uno ve que este tipo de prácticas son recurrentes en un Estado que tiene vicios importantes, esperarían ellos que al llegar alguien que promete una transformación, eso se acabe. ¿Cómo está el tema de la libertad de prensa en México ahora en este tiempo llamado de cuarta transformación? Bueno, es un tema también preocupante porque todos los días, como te decía, el presidente da una rueda de prensa en las mañanas y en esa rueda de prensa no solamente se dedica a insultar y a denostar a sus adversarios partidistas, también se dedica a denostar y a insultar y a criticar a todos los medios de comunicación que no comparten sus puntos de vista. Él incluso pues se victimiza y él asegura que ha sido el presidente más atacado por los medios de comunicación de la historia de México, lo cual además no es cierto, ¿no? Como tú bien mencionas, ha habido también muchos medios de comunicación que han apoyado abiertamente las políticas de López Obrador, pero él cada semana pone una lista en sus conferencias de prensa de los periodistas que más lo critican, ¿no? Entonces, aunque él asegura que no hay censura, esto es una forma indirecta de censura, porque evidentemente al poner en la plaza pública, en una lista pública, el nombre de un periodista o de un medio de comunicación crítico, pues lo está estigmatizando y eventualmente lo puede, tú lo sabes bien como periodista que eres, pues lo puede poner en riesgo físico, pero también lo puede poner en riesgo laboral porque a lo mejor el medio de comunicación para el que ese periodista trabaja, con tal de no meterse en problemas con el gobierno, pues lo despide, ¿no? Entonces, lo que vemos no es en lo absoluto una libertad de expresión como la que quizás muchos pudieran esperar, sino lo que vemos es un presidente al que le incomoda la crítica, que insulta a todos los que lo critican y que por lo tanto pues no es alguien que esté acostumbrado a un diálogo democrático donde evidentemente sabes que al participar en la política pues puede haber gente que no esté de acuerdo con tus puntos de vista. Sucedió algo muy particular ahora que llegó López Obrador al poder, y es que Televisa ha sido una televisora particularmente cercana al poder durante previo a la cuarta transformación, vamos a decirlo así. Y le digo cuarta transformación por utilizar ese término, pero vamos, antes del gobierno de López Obrador. Y ahora, particularmente, si una persona busca periodismo crítico hacia el gobierno, en Televisa hay bastante de eso, ¿no? Ha habido cambios en los medios de comunicación. Bueno, lo que pasa es que vemos que en efecto hay muchos medios de comunicación que están preocupados por el rumbo que está tomando el país, ¿no? ¿Y no les preocupaba antes? Bueno, lo que pasa es que ahora hemos visto un proceso acelerado de las instituciones y que esto se ha traducido en una crisis política, en una crisis en materia de salud, en una crisis de violencia, en una crisis económica. Y yo creo que antes también había medios críticos.
habría que distinguir cada uno de ellos, ¿no? Para ver, en efecto, también es verdad, como tú bien dices, que había medios muy cercanos al poder. En el caso del gobierno de Peña Nieto, pues claramente tenía también un dominio mediante prácticas, pues no demasiado transparentes, para garantizarse el apoyo de muchos medios, ¿no? Lo cual, por cierto, de nada le sirvió porque a pesar de eso tenía índices de aprobación muy bajos, ¿no? Pero bueno, ahora lo que vemos es que, por un lado, hay medios críticos, por otro lado, hay medios afines al gobierno, pero por otro lado, tenemos un gobierno que sistemáticamente se dedica a insultar a la crítica, ¿no? Entonces, esto nos pone en una situación en la que quizás nunca estuvimos antes, ¿no? Donde abiertamente, desde el poder, públicamente se estigmatizaba a los medios de comunicación y esto, insisto, pues yo creo que no fortalece una sociedad donde pueda haber una opinión pública libre. Quiero hablar sobre Ricardo Anaya porque ahora ha decidido regresar al ojo público después de mantener un retiro, vamos a decirlo así, durante unos años en los cuales no le vimos. Y ahora regresa con cortos, digamos, con videos de YouTube. Voy a poner uno de ellos aquí en pantalla, en los cuales explica diferentes temas de la actualidad mexicana. Yo quiero preguntar cuál es la estrategia opositora. Usted me lo decías antes, que era el PAN, a tu juicio, la única alternativa de oposición real al gobierno de López Obrador. Pero ¿cuál es la estrategia que tienen? Porque, por ejemplo, este video, yo puedo entender el esfuerzo de comunicación y, ojo, hay verdades que hay que decir. Pero este video, por ejemplo, que me parece es el más reciente de hace 3 días, tiene casi 70,000 vistas. Estamos hablando de un país de 120 millones de personas, 130 me parece ya. Entonces, a nivel de comunicación hay un reto enorme. ¿Cuál es la estrategia del PAN o de la oposición para hacer frente a las mentiras del gobierno de López Obrador? Bueno, primero es, en efecto, estigmatizar al presidente y mostrarlo como lo que es, y lo has dicho bien, un mentiroso, ¿no? Nosotros podríamos hacer todo un catálogo de las mentiras que día con día se cuentan en este gobierno, y no solamente el presidente, sino incluso sus principales colaboradores. Hablabas hace un momento de este subsecretario López-Gatell, el encargado de la gestión de la pandemia, que es un mentiroso profesional, o es un profesional de la mentira, ¿no? Cínico, además. Contrastar el cinismo con el que este personaje miente, ¿no? Entonces yo creo que primero tenemos que hacer notar a la gente que en efecto hubo un engaño, que seguramente muchas personas de muy buena fe confiaron en López Obrador hace 2 años, precisamente ante el malestar explicable, entendible que existía en México. Sin embargo, hoy vemos que en ningún término el país está mejor que hace 2 años. Y esto es algo muy común de todos los líderes de la izquierda populista, y en México se repite. Son muy buenos para gestionar los sentimientos, pero son un verdadero desastre para gestionar los problemas públicos. Y en México no ha sido la excepción. Esto se lo tenemos que decir a la gente, que además cada vez hay más gente decepcionada. Así como tú mencionabas a los periodistas, hay muchos intelectuales, hay muchos universitarios, hay muchos jóvenes, hay muchas mujeres que en su momento votaron por López Obrador, pero que hoy están arrepentidos porque han cortado programas muy importantes que existían, han destruido instituciones que ayudaban a personas con necesidad. Por ejemplo, ahora la eliminación de los fideicomisos, que era una forma para garantizar el financiamiento de ciertos proyectos, y ahora el gobierno lo que quiere es ese dinero administrarlo de manera completamente opaca. Entonces, ante esa realidad, nosotros, por supuesto, tenemos que mostrarles primero la mentira, pero después hacerles ver que hay una alternativa. Que esa alternativa es el Partido Acción Nacional, que, como ya te decía, hoy en los lugares donde gobierna lo está haciendo bien. No es casualidad que los gobernadores y los presidentes municipales, alcaldes mejor valorados en el país sean del PAN. Somos el partido que tiene además las bancadas más fuertes, tanto en el Congreso como en el Senado. Y de esta manera nosotros tenemos que ser capaces de convertirnos en el voto útil de todos aquellos que consideran que en efecto el país está viviendo una auténtica regresión y que hoy no solamente no se han resuelto los problemas que este gobierno decía que se iban a resolver hace 2 años, sino que el país está peor en cualquier indicador que se quiera revisar. Sin embargo, López Obrador sigue teniendo un respaldo importante, no con el que empezó desde luego, pero voy a poner me parece que es este informe, sí, del Financiero, en el cual se da un reporte, digamos, 62% del electorado o de los ciudadanos aprueba el mandato de López Obrador. Esto fue en septiembre. En agosto había tenido una disminución, había sido un 59, pero ahora sube nuevamente a 62.
De cara, por ejemplo, a las elecciones que están por venir y además el referéndum revocatorio, ¿la imagen de López Obrador se ha debilitado o le alcanza para seguir en el poder hasta el final? Mira, este es un tema importante el que mencionas, ¿no? Ciertamente el presidente López Obrador sigue teniendo una aprobación aceptablemente alta. Sin embargo, tampoco es la aprobación con la que él llegó. Si nosotros vemos esta misma gráfica, verás que llegó a estar en niveles arriba del 80% y en prácticamente año y medio, casi 2 años, ha perdido alrededor de 20 puntos de aprobación, ¿no? Es decir, la caída no es menor, no es poca cosa. Por otro lado, Sí. déjame decirte que en su momento, a estas alturas de sus respectivos sexenios, tanto Vicente Fox como Felipe Calderón tenían una aprobación similar, ¿no? Lo cual, por cierto, no necesariamente se tradujo en un voto hacia sus partidos, en este caso hacia el PAN, ¿no? Entonces, yo creo que la aprobación mide ciertas cosas, pero no mide otras, ¿no? Mide que la gente mayoritariamente le sigue dando un voto de confianza, pero no un cheque en blanco. Es decir, estas mismas personas, cuando vean que este gobierno no está dando resultados y que el país hoy está peor que hace 2 años, pues seguramente esta gente lo dejará de aprobar. Es también lo que pasa cuando se generan tan altas expectativas, ¿no? En su momento, este gobierno ganó con un importante número de votos, con mucha diferencia, pero claro, también por eso llegó al poder con enormes expectativas que ahora pues no está satisfaciendo. Bueno, hablando de enormes expectativas, cuando el PAN llegó al poder en el año 2000, las expectativas eran enormes, eran verdaderamente gigantes. ¿Cree usted que se cumplió con esas expectativas a cabalidad o hay alguna autocrítica? ¿Asumen responsabilidad? Sí, desde luego. Yo te diría respecto a eso 3 cosas, ¿no? Por un lado, sí creo que hubo avances muy importantes. O sea, el PAN verdaderamente en materia de libertades, en materia de crecimiento económico, en materia de combate a la pobreza, en materia de transparencia, de acceso a la información pública, el país avanzó muchísimo en construcción de nuevas instituciones y en ese sentido yo creo que los 12 años de gobiernos del PAN sí marcaron una diferencia para bien. Ahora, te diría una segunda cosa, que en esos 12 años el PAN nunca tuvo una mayoría legislativa. Entonces, eso impidió hacer toda la agenda de cambios que eran necesarios hacer, ¿no? Se pudieron hacer algunos, pero no todos, porque el principal partido de oposición, que entonces era el PRI, pues nunca quiso colaborar legislativamente con los dos gobiernos panistas y eso impidió que hubiera todos los cambios por los que habían en efecto votado los ciudadanos. Y la tercera cosa que te diría es que en efecto también hubo cosas que nos faltaron por hacer, también hubo errores y también desde luego hay que aceptarlo, ¿no? Pero digamos que estos 3 elementos van de la mano y no se puede mencionar uno sin mencionar los otros dos. Me parece justo. Para terminar, quisiera preguntar sobre el referéndum revocatorio, porque en teoría esta es una figura que se insertó en este gobierno de López Obrador. Ocurriría el próximo año, en teoría, ¿no? No, hasta el año 2022. Ok, el 22. ¿Va a ocurrir de verdad? ¿Ustedes creen que es una alternativa real para sacar a López Obrador del poder? No, a ver, nosotros en su momento no apoyamos esta reforma, porque en México no existía esa figura del referéndum revocatorio. Nosotros no apoyamos esa reforma porque nosotros creemos que tenemos un sistema constitucional que establece que cualquier gobierno debe durar 6 años, ni más ni menos, ¿no? Cuando tú estableces este tipo de figuras, lo único que generas es que el país se polarice desde antes, que además el gobierno tome decisiones únicamente pensando en el cortísimo plazo y no puede haber un proyecto verdaderamente de futuro, ¿no? Pero no solamente eso, sino que además abres la puerta, como ha pasado, por ejemplo, en Venezuela o en Bolivia, abres la puerta a que el presidente en turno diga que así como hizo un referéndum para ver si a la mitad de su periodo se iba, puede hacer un referéndum al final y diga que se queda más tiempo, ¿no? En México no tenemos la reelección presidencial, no está permitida y sería un verdadero despropósito que López Obrador se valiera de este tipo de figuras para perpetuarse en el poder. Por eso nosotros vimos con una enorme preocupación el que se introdujera esta figura en el sistema constitucional mexicano. Finalmente se va a hacer en el año 2022. Al día de hoy nosotros no hemos fijado una postura. Nosotros estamos concentrados ahora en las elecciones del próximo año y en su momento ya definiremos qué postura tomar, pero te anticipo que nosotros consideramos que este tipo de figuras no son sanas para una vida democrática y para un régimen constitucional. Ahora, a ver, son instrumentos que finalmente se meten en el marco jurídico de un país y son herramientas que en teoría podrían ayudar a sacar a un gobierno. Por ejemplo,
Vemos lo que está ocurriendo en España y quiero preguntarte cómo ves lo que ocurre ahora en España. El partido Vox presentó justamente en estos días una moción de censura y un partido de oposición bastante importante, el Partido Popular, se niega a apoyarla. Se niega a apoyar un instrumento que, pues, que existe para sacar al gobierno del poder y en teoría todos consideran o coinciden en que está haciendo las cosas muy mal. ¿Cómo ves la situación de España y cómo ves esa postura del Partido Popular de no apoyar ese instrumento constitucional? Bueno, lo primero que hay que decir es que España tiene un régimen parlamentario, ¿no? Sí, Que es diferente a un régimen presidencial. En un régimen presidencial está perfectamente establecido el periodo de tiempo que va a estar el presidente de claro. la República, ¿no? En un régimen parlamentario todo depende de la construcción de mayorías que se puedan construir para que ese gobierno Para sostenerlo, claro. o se caiga, ¿no? En todo caso, nosotros vemos con preocupación la situación que está tomando España, ¿no? Un país que había construido un régimen constitucional, un régimen que había funcionado o estaba funcionando relativamente bien, por supuesto con los retos propios de cualquier democracia, y hoy lo que vemos es un gobierno sostenido por la extrema izquierda que finalmente lo que quiere es romper con ese régimen constitucional, con esa monarquía parlamentaria, pero que además también, hay que decirlo con toda claridad, son gobiernos que luego tienen mucha incidencia en Iberoamérica, ¿no? En su Sí, momento no hay que olvidar que José Luis Rodríguez Zapatero fue uno de los principales promotores de regímenes como el del propio Hugo Chávez, como el de Evo Morales, como el de Cristina Fernández en Argentina, y hoy vemos que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez están haciendo lo mismo. Incluso Pablo Iglesias, pues abiertamente ha sido señalado por financiar a grupos que han buscado el poder político en otros países, y no descartamos que incluso en México hayan hecho algo semejante, ¿no? Entonces, sí vemos con preocupación, y en ese sentido, pues por supuesto, ojalá que pueda haber una unidad de acción entre los opositores a este gobierno. Para terminar, ¿crees que hay algún tipo de indicio que pueda sugerir una alianza, vamos a decir así, económica o de otra índole? Pues sabemos en la naturaleza del régimen venezolano del narcotráfico, pero ¿podría haber alguna alianza del gobierno de López Obrador con el régimen de Maduro a nivel, pues no lo sé, de narcotráfico económico? Bueno, desde luego hay una alianza política. Esto hay que Ideológica. decirlo con toda claridad. Hoy México en los organismos internacionales, en los organismos multilaterales, está votando al lado de Venezuela, está votando al lado de Cuba, está votando al Sí. lado de Argentina, está votando al lado de Nicaragua. Es Ujú. decir, México, su política exterior ha dado un giro con este gobierno y está en efecto formando un bloque político, ideológico, regional, con los peores regímenes de América, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que estar denunciando constantemente, porque en efecto eso implica no solamente un apoyo mutuo, sino también un intercambio de experiencias y posiblemente incluso un intercambio también de financiamiento, ¿no? Entonces, por supuesto que nosotros hemos sido muy críticos con el cambio de política exterior. México ha dejado de ser un país que defiende en la esfera internacional las libertades públicas, la democracia, el libre mercado, el respeto a los derechos humanos, y hoy tristemente se ha convertido en un país que solapa dictaduras como la de Maduro. No hay que olvidar que incluso aquí en México en su momento se recibió también a Evo Morales, ¿no? Entonces, desde luego la política exterior de este gobierno es tremendamente preocupante. Muy bien, pues te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado. Creo que ha sido una conversación que nos permite ver las posturas del Partido de Acción Ciudadana, que es un partido, como hemos hablado, que tiene que hacer Acción una Nacional. revisión. Perdona, Acción, es que me confundí con el partido de aquí de Costa Rica, que es Acción Ciudadana. Acción Nacional, el Partido de Acción Nacional, que tiene que hacer una revisión de lo que ha sido sus posturas y sus gobiernos para presentarse de cara a los mexicanos como una alternativa a lo que está ocurriendo actualmente. Muchísimas gracias por el tiempo y esperemos que podamos volver a conversar sobre lo que ocurre en tu país. No, al contrario, Joel, gracias a ti, un saludo a todos los amigos españoles. Como bien sabes, pues México tiene enormes vínculos culturales con España, a pesar, por cierto, de que este gobierno se empeña, entre otras cosas también, de desconocer esos vínculos y de fomentar una visión revanchista y divisiva de la historia. Sí, Pero, por supuesto, la mayor parte de los mexicanos no compartimos esa visión. Ha sido un gusto estar con ustedes. Un saludo afectuoso. pura vida. Hasta la próxima.